Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Dios te bendiga. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este tiempo devocional. Una nueva semana que inicia, un nuevo desafío que tenemos de parte de Dios. Y como siempre, buscando en la palabra del Señor la respuesta a todas nuestras inquietudes, la orientación, la luz, la guía que solamente Dios a través de su palabra nos quiere y nos puede dar. Así que bienvenidos y te invito a que esta semana pueda ser una semana de fe, una semana de creerle a Dios y sobre todo una semana de creer en su poderosa palabra. Dios te mantiene siempre en el camino. La vida está compuesto de inicios, paradas, bajadas, subidas, volvemos y paramos, volvemos e iniciamos. De eso se trata la vida. No sé si has notado que cuando sales a caminar con alguien o en un grupo, la caminata no siempre tiene el mismo ritmo. Caminamos y a veces andamos un poco más rápido, a veces nos detenemos un poco, a veces inclusive paramos y volvemos a empezar. Y el ritmo no es un ritmo que sea permanente, sino que depende de las circunstancias de la caminata, así va siendo el ritmo. ¿Sabes que la vida es igual? En el viaje por la vida no siempre estamos avanzando, no siempre están las cosas yendo bien. A veces estamos detenidos o a veces el camino se hace un poco más complicado. Eso implica que avancemos, paremos, volvemos y avancemos y así. Hay algunas cosas que necesitarás dejar de hacer y habrán otras cosas que necesitarás comenzar a hacer. Cuando sepas ese tipo de cosas, entonces cuando empiezas a caminar y empiezas a entender las señales de Dios que en su bondad pues Dios establece a través del camino y vas viendo cómo vas avanzando, pero al ver las señales te das cuenta si estás o no estás en el camino del Señor, que es lo más importante. El Salmo 23:3, el salmista lo dice de esta manera: en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. El buen pastor no solamente nos alimenta, el buen pastor también nos conduce. Él no solamente nos corrige, sino que también nos dirige, es decir, nos mantiene en el camino. Hace todo lo que esté en la posibilidad y aún lo imposible, porque nosotros mantengamos enrutados, porque nosotros no nos salgamos ni a derecha ni a izquierda, y aún a pesar de eso nosotros somos especialistas en salirnos muchas veces del camino. Tal vez te hayas preguntado muchas veces por qué es tan difícil entender lo que Dios quiere que yo haga con mi vida, es decir, la voluntad de Dios o el propósito de Dios o el camino de Dios. ¿Por qué la voluntad de Dios a veces parece un misterio? Parece algo que uno se tiene que esforzar demasiado por descubrir y que no es como fácil mantenerse en ella. Inclusive a veces llegamos a pensar, ¿será que Dios juega con nosotros un juego tenebroso como a las escondidas? Como a escondernos su propósito, como a escondernos su voluntad, y el juego consiste en que nosotros lo descubramos y a veces nunca lo descubrimos. ¿Será que disfruta Dios de ese juego y finalmente termina confundiéndonos? Definitivamente la respuesta es no. El deseo de Dios es que conozcamos su voluntad, el deseo de Dios es que caminemos en su camino y que nos mantengamos firmes en sus propósitos. ¿Sabe? Dios nos ha dado una guía profunda y especial para que si nosotros nos mantuviéramos en esa guía, no perderíamos nunca el sentido de la dirección del camino del Señor. Y es la Biblia. Dios nos ha dado algo así como una brújula y es nuestra conciencia. La Biblia, la palabra de Dios, orienta nuestra conciencia y de esa manera Dios nos mantiene en el camino. Pero no solo eso, también nos ha dado un consejero personal, puntual, el Espíritu Santo. Claramente Dios quiere guiarnos por caminos de justicia. Claramente Dios ha dispuesto todo para que nosotros nos mantengamos en su camino, para que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Es importante que cada día, cada mañana cuando salgas a vivir, entiendas que el deseo de Dios y lo que Dios ha estructurado durante el día es para que no te pierdas del camino. Te dio la palabra, te dio la conciencia, te dio también al Espíritu Santo
para que camines a toda hora en la orientación que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Dios nunca tiene ni tendrá la intención de que vayas descubriendo el camino sin Él. Dios nunca te mandó a caminar un camino y se escondió luego para ver si tú lo descubrías o no. No, Dios camina contigo y la intención del Señor es mantenerte siempre en el sendero. La responsabilidad de Dios es cómo te involucra en la misión de Él y cómo tienes éxito tú en esa misión o en ese propósito de Dios. Tu responsabilidad es buscar su guía y obedecer sus instrucciones siempre. Hay un camino, nosotros los tenemos que caminar, pero está nuestro Dios a nuestro lado para guiarnos en ese camino y ayudarnos a mantener en ese camino. Este es el tema que quiero que abordemos esta semana. Cómo Dios nos guía y cómo nosotros aprendemos a dejarnos guiar por Dios. El desafío de hoy es entender que la voluntad y el propósito de Dios no son un misterio. Que la intención de Dios no es jugar con nosotros a las escondidas. Que el deseo de Dios es que siempre mantengas en el camino correcto. Y para eso Dios te dio 3 elementos fundamentales. Número 1, una guía, que es la palabra de Dios. Número 2, una brújula, que es tu conciencia. Y número 3, un compañero personal, que es el Espíritu Santo. Si usas bien esos 3 elementos, jamás te perderás del camino, así seas una persona muy joven o una persona muy adulta. Así seas una persona con un nivel de inteligencia muy alto o simplemente una persona promedio. No te vas a perder del camino. Así que este es el desafío para este día. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.